sociedad, ¿no? Muy interesada en ingresar en la política, en fiscalizar al gobierno, por un lado, y luego por otro lado, digamos, esta segunda vertiente es la que tiene que ver con lo que decía Ismael, la ciudadanización, ¿no? Que creo que es uno de los discursos más fuertes con los cuales esta sociedad civil, que se llama a sí misma sociedad civil, aunque nadie sabe a ciencia cierta quiénes son, identificamos algunos grupos, etcétera, pero esta segunda vertiente me parece que es muy fuerte en el sentido de que están planteando que la designación política de las burocracias o el acceso a puestos burocráticos que se haga bajo nuevos mecanismos, y esto le han venido llamando mecanismos de ciudadanización, que funcionarios sean electos, que ministros electorales también sean electos, que con la participación de la ciudadanía, o por lo menos con una participación que permita pues que los procesos sean también abiertos y transparentes, ¿no? Entonces, esta es la solución mexicana, la que se ha venido ensayando. Una democratización. Parte de la democratización en ese contexto. Desconozco en Argentina, por ejemplo, qué es lo que se haya ensayado aquí, pero la sociedad civil en México, por lo menos, está muy comprometida con esos dos aspectos, y vamos a ver en el futuro si les funciona. Porque sí, digo. A mí una cosa que me llama la atención viniendo de Argentina, ¿no? Yo vine a México en el 2007 y este debate estaba muy candente y estaba candente también en Sudamérica. Pasados los años, vuelvo hoy a fines de 2011 y del país que yo vengo, este debate que estuvo tan vigente, que fue el que cortó transversalmente cualquier discusión política en la Argentina durante muchos años. ¿Te refieres al debate de...? El debate en Argentina, el debate de la ciudadanización, de la sociedad civil, la relación con el Estado. Sí. Este debate hoy en Argentina no se da más. No está en la agenda pública de debate. ¿Por qué? Yo creo que es por una revitalización de lo que llamaría, en el mejor de los sentidos, la política tradicional. Digamos, el kirchnerismo abrió un espacio de incorporación de una juventud que es realmente militante. Más allá de los bemoles que pueda tener el kirchnerismo, ¿no? Pero como que se abrió una suerte de expectativa, de esperanza, a través de los canales que se podría llamar tradicionales de la política. Ya la utopía transformadora no tiene que correr necesariamente por senderos que rompan con todo el sistema, que lo tiren por afuera, sino que, y esa es la habilidad, la gran habilidad con la que hay que entender siempre el kirchnerismo, pudo incorporar esos sectores a su proyecto. Entonces hoy, un joven con ambiciones puede militar o en la izquierda de siempre, o en el kirchnerismo, en la juventud kirchnerista, y esto, ambos vías, ambos senderos, implican incorporarse al sistema político. Me parece que esto es una novedad ya, y me parece que, bueno, que México sigue en el debate, ¿no? que existía en el 2006, 2007. ¿Qué lectura harías, o sea, qué razón darías al hecho de que aquí sigue ese debate? Y me parece la crisis política, la crisis de sistema que existe acá grave, el tema del narco, por ejemplo, hace desaparecer al Estado. Digamos, hay una pelea ahí, el Estado es el monopolio de la violencia, y acá esto no existe, el Estado está en crisis, el Estado como institución, y mucho más allá, mucho más profundamente que cuando surgieron los zapatistas, que cuando surgió la APO en Oaxaca. Me parece que ahora la beta de narco, en donde realmente se pone en juego, no tanto con una consigna política, sino con los fierros, como decimos allá, con las armas, por la vía de las armas. El Estado no controla el territorio, y eso es un buen caldo de cultivo para que surjan estas críticas existenciales y profundas al Estado. Y es un asunto ahí, de hecho, grave, porque tú tienes, por un lado, digamos, la clase política como, digamos, representante, si se puede decir así, porque hablar de representación es precisamente el problema, pero bueno, la clase política como coagulación de una instancia fundamental del Estado, criticada totalmente desde la sociedad civil. Pero desde la sociedad civil tienes, por ejemplo, el discurso neozapatista que te dice, no, nosotros vamos a cambiar el mundo, pero no vamos a tomar el poder. Y entonces, y por otro lado tienes al narcotráfico que tiene y ejerce el poder, y vaya que lo ejerce. Y entonces el asunto hoy es ¿de dónde va a venir la solución? ¿Ciudadanizando el narcotráfico? Evidentemente que no, ¿verdad? ¿Por dónde podría venir? Esa sería la cuestión. Bueno, es obvio que la ciudadanía no tiene los instrumentos ni las herramientas para hacer frente a un problema de esta naturaleza. El drama de México es que con todo y los reclamos de esta sociedad civil, ¿no? que se moviliza, que se organiza, al final del día tiene que ser la clase política la que disponga de las soluciones y de los instrumentos para hacer frente a este problema. Entonces, este discurso de que la sociedad se puede bastar a sí misma y que por ella misma se va a poder gobernar y que va a poder prescindir de unos políticos poco escrupulosos que no representan a nadie, esta idea es falsa. Al final de cuentas, y me remito específicamente a John Locke, en sus tratados del gobierno civil, John Locke dice, bueno, cuando el Parlamento deje de representar los intereses de sus mandantes, entonces la gente tendrá necesariamente que elegir un nuevo Parlamento. Pero Locke nunca habla de que la sociedad regrese a su estado de naturaleza
y que en esa situación la sociedad pueda bastarse a sí misma, ¿no? Para mí eso es muy claro. Sí, y ahí si tú haces ya digamos, un análisis sociológico del asunto, ves como, por ejemplo, es muy curioso que yo veo muchas veces a gente, digamos, de corrientes de izquierda, por ejemplo, bien sea vinculadas con el neozapatismo o no necesariamente, sino con otros partidos, y digamos, desde ahí hacen la crítica a los políticos en tanto que crítica a la burocracia partidista. Y por el otro lado tienes alguna persona del sector de clase media o clase media alta que reivindica, desde la parte de la izquierda se reivindica la categoría de pueblo, siempre se acude a la categoría de pueblo, y desde las clases medias altas que comparten ese desprecio con la clase política y la burocracia, etcétera, ellos reivindican la idea de ciudadanía. No les gusta, es lo que yo veo, no les gusta hablar de pueblo, pueblo les suena a populismo precisamente, que populismo lo consideran precisamente como una de las peores perversiones de la política hecha por ese Estado priista, nacionalista, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay que entender entonces los estratos orgánicos de la política en donde está articulada precisamente la sociedad civil y la sociedad política en grandes instituciones que son las que al final siempre terminan prevaleciendo, ¿no? Sí. En Argentina yo creo que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, un empresario acaudalado, es la derecha argentina, acude a este recurso de hablarle todo el Diego, tiempo. déjanos hacer un corte. ¿Cómo no? Adelante. Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos hablando sobre Estado, sociedad civil y ciudadanía, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, estamos conversando con Diego González, quien es un colega periodista de Radio Nacional Argentina, que tenemos el placer que nos acompañe, y con Rafael Morales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y estamos hablando sobre estas cuestiones de la dialéctica entre sociedad civil, Estado y ciudadanía. Yo recuerdo que digamos, estos tres componentes giran en torno de la idea de representación, que es una bronca tremenda, porque en la propia Revolución Francesa era un problema en todos los debates del constituyente francés, era un problema definir quién representa a quién precisamente. Entonces, cuando se hablaba de pueblo, pues estaba el término todo el latín, obviamente, entonces populo, vulgus o plebs. Entonces, de ahí de plebs viene plebiscito, de vulgus vulgo, de populus pueblo, etc. O sea que eso en realidad no está nunca resuelto. Y yo recuerdo que Sieyès, en el que es el tercer estado, no hablaba de gobiernos democráticos, sino de gobiernos representativos, no democráticos, para decir que no, es que eso de democracia es demasiado ambiguo. Es en realidad estados representativos, el problema es la representación. Y yo recuerdo ahora que en el contexto de lo de los indignados en España, en un intercambio de mensajes y de estas cosas, pues por ahí uno de estos indignados decía, claro, es que los políticos no nos representan. Y entonces otro le respondió, pues tú a mí tampoco. Es decir, o sea, tu indignación, y como la estás manifestando, pues a mí no me representas tampoco. O sea, ¿de qué se trata entonces, no? Entonces, bueno, en fin, volvemos un poco a estos temas. Te cortamos la palabra, Diego. Sí, me refería a esto de la representación y a quién invocan los gobernantes, ¿no? Cómo caracterizan a sus gobernados. Decía que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es como el Distrito Federal, lo gobierna la derecha argentina, que es Mauricio Macri, es un empresario acaudalado, que él todo el tiempo invoca y llama a los vecinos. Digamos, él gobierna a vecinos, como si esos vecinos todos fuéramos iguales, en una horizontalidad que no existe, y desde ahí, y desde ese vacío político es que él construye. Y también sus contenidos son los globos, es la sonrisa, es pasarla bien, es la buena vibra, la buena onda. Ese es el contenido político que él expresa, ¿no? Una gestión basada en encuestas, una gestión basada en marketing, y que paradójicamente, y esto también hay que leerlo, tenemos que hacer la autocrítica, acaba de obtener una reelección contundente. ¿Va por qué partido? Es el partido de él, el PRO se llama. Pero digo, hay que leer eso también. La gente vota a ese tipo de representaciones. Y si bien yo hacía toda la caracterización más amplia, ¿no? Antes del peronismo y la renovación interna del peronismo, y la capacidad y la potencialidad de participar ahí y creer un horizonte transformador por dentro de ese movimiento, sucede que en la capital federal la gente vota
a ofertas marketineras, a ofertas vacías de contenido. Se dan los dos procesos en paralelo y bueno, hay que entenderlos y saber cómo... Y por ejemplo, Macri ha explotado el desprestigio de los políticos, digamos, él se considera ahí él se sigue llamando se sigue llamando un no político y tiene 4 años de gestión en la capital federal y tiene un partido político. Digo, ¿de qué estamos hablando? Claro, yo recuerdo, había aquí o hay todavía una organización ahí que se llama Provecino. Y entonces hay la lideresa de ese grupo, creo que fue candidata al Senado, y entonces decía, una vecina, tu vecina al Senado. Bueno, pues habría que ver, ¿no?, la formación de ese vecino, porque no garantiza absolutamente nada, ¿no? Sí, absolutamente. Pero entonces Macri es un antipolítico que está haciendo política de este modo. Y fue un gran golpe para el kirchnerismo el triunfo del macrismo en la capital federal que acaba de suceder. Y fue muy contundente, además, arrasador. Paradójicamente, 2 meses después gana Cristina Fernández de Kirchner en la capital. Digo, son fenómenos también que hay que entender, ¿no? Esta complejidad de la sociedad. Pero una de las moralejas, Cristina es una política muy formada, es un cuadro interesante para observar. Una de las moralejas es que yo diría que producto de esa experiencia en la capital federal, el candidato a vicepresidente para las elecciones de octubre que van a suceder en la Argentina, donde todo parece indicar que va a ganar Cristina Fernández de Kirchner, es un joven, bonito, execonomista, ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y cuya campaña es también la buena onda, la buena vibra, toca la guitarra, toca rock and roll. Y Cristina Fernández de Kirchner, a quien la acusan de la crispación, a quien acusan de autoritarismo, a quien acusan de no ser para nada tolerante, una mujer, un cuadro político de lo que estamos hablando, sí. Va acompañada de un joven bonito, un cuadro liberal, que toca la guitarra. Bueno, esas paradojas, ¿no?, de estrategia electoral, llamaría yo. Estrategia electoral. Es la banalización de la política, ¿no? Cuando se apela, lo que tú señalas es extremo, apelar al vecino para la participación política a mí se me hace extremo, porque aquí el límite es como el ciudadano, no político, que quiere participar y hacer mejor las cosas que los políticos, pero ese discurso que se apoya en el marketing y que apela, digamos, al sentido común, me parece que es el que termina por erosionar a la política y restarle seriedad. La clave de la política en este tema de la representación es que se pueda crear un simbolismo político que acerque a esta clase con el pueblo. Porque todo pueblo está, digamos, autorrepresentado. Los pueblos a sí mismos tienen ya una idea de lo que son, como pueblo organizado políticamente. El choque viene cuando hay una clase que se sobrepone a ese pueblo y quiere, digamos, construir una nueva representación política que mantenga la relación mandatario-mandante, por ejemplo. Yo creo que en términos históricos ese es el problema. Pero en este momento estos discursos de marketing terminan por, como yo decía hace un rato, restarle seriedad a la política, y eso sí que afecta a la capacidad de los propios políticos para gestionar los asuntos urgentes que la propia ciudadanía exige, ¿no? Sí, se transforman en meros gestores, en meros administradores de lo dado, lo que yo decía que pasaba en los 90, donde la economía prevalecía. El ministro de Economía en la década del 90 en la Argentina, que era este hombre, Domingo Cavallo. Era un superministro, era el que gobernaba realmente. Después Menem jugaba al golf y Menem hacía tratados por ahí. Pero el que gobernaba era Domingo Cavallo y era el jefe de la economía. Y la economía era la que mandaba. En todo caso, el resto se trataba de administrar los recursos. Esto era la política. Y esto es lo que se rompe, esto es lo que cae. Este sistema, este organismo, esta organización, por llamarlo de algún modo, es la que se derrumba, la que cae en debacle con la rebelión de las jornadas de 19 de diciembre y 20 de diciembre del 2001, la que iniciamos esta conversación. Ese modelo es el que se cae y por ese modelo es que surgen las asambleas populares. Ahora, ¿qué hacer con esto que criticamos? Me imagino que compartimos la crítica de la banalización de la política y el recurso permanente, y me parece que sí, permanente, ya no se va, me imagino, de las campañas, de las agencias de publicidad, del marketing burdo y sin contenido. ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿estamos destinados a tenerlo todo el tiempo cada 3 años o cada 6 años? ¿O hay alguna manera de cambiarlo? Yo no sé si las coyunturas para transformaciones sistémicas dependen de voluntarismos. Realmente no lo sé, es un debate que no tengo saldado. Lo que es seguro es que el marketing político ha llegado, me parece, a ver si coincide, para quedarse. Sí. Habrá momentos en donde el marketing político sea decisivo, sea el único camino, la única vía, y habrá otros momentos en donde será una herramienta, porque se